grabar. Me confirman si les sale la pantallita de grabación, por favor. Bueno, los saludo nuevamente, siendo las 8 de la noche del día marzo 3 del 2026. Saludo a Karen, saludo a Andrei, saludo a Leonardo. Gracias nuevamente por estar a tiempo en nuestra sesión. ¿Me confirman, por favor, si tenemos en la pantalla la guía, la evidencia? Sí, profe. Bueno. Mm, no voy a dar pues los 5 minutos que siempre doy, porque pues son las 8 y es ya todos hace cuarto de hora que compartir el link para que todos estuvieran pues atentos a la sesión y que estuvieran a tiempo. Entonces voy a iniciar de una vez, chicos. Quiero felicitar a los del grupo, a ambos, a los que han estado muy atentos a las evidencias que hemos compartido hasta el momento, que han entregado sus evidencias, los felicito y les animo a que sigan de esa manera para que no dejen acumular de pronto actividades que tienen atrasaditas, sino que vayan a la vanguardia, vayan sesión que vayan recibiendo, actividad que van ejecutando. La recomendación de siempre, que siempre les hago. Entonces, hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy estamos a punto de observar una de las actividades que tiene que ver con las fichas técnicas. Esta actividad hace parte de la guía de aprendizaje 2, para que no se me vayan a confundir. Entonces, cuando vayan a proyecto 2, la guía de aprendizaje, búsquenla, que es la guía de aprendizaje 2. Aquí aparece evidencia GA2, ¿sí? Entonces, esto nos informa, pues, que es la guía 2 y que la actividad que vamos a hacer es diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. ¿Se acuerda que nosotros ya hicimos unas actividades que tenían que ver con un formulario, ¿cierto? De recolección de información. Entonces, ahora vamos a ver es el diseño de la ficha técnica para la recolección de esa información. Miren que esta actividad se desprende de esta, que es determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de esas necesidades informáticas. Las necesidades informáticas, pues, son justamente como el objetivo que va a tener el proyecto, pues, de cada uno, y eso es justamente lo que nosotros estamos levantando como insumo para realizar nuestra propuesta de hacer proyecto formativo. Esa es la idea de ir encadenando esta cantidad de información que vamos desglosando, que vamos desarrollando a través del material de estudio. Entonces, una de esas, ustedes tuvieron que haber hecho determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de las necesidades informativas. Y ahorita, bueno, este foro no creo que no está activo, entonces, nos vamos a enfocar en esta, que esta es la que vamos a desarrollar conmigo, el diseño de las fichas técnicas para la recolección de información. ¿De dónde vamos a sacar el material para estudiar, para leer, para desglosar y para investigar también? El material se llama Especificaciones y Gestión de Proyectos de Software. ¿Ustedes dónde lo encuentran? Pues ustedes van a Sayuna y se paran en el proyecto y se paran en el material de estudio. En el material de estudio hay unos iconos en los cuales están los títulos de cada una de las competencias y temáticas que vamos viendo con cada uno de los instructores, y allí van a encontrar especificaciones y gestión de proyectos. Ahorita la vamos a ver y a desglosar poco a poco. Entonces, ¿de qué cuenta o qué es lo que vamos a realizar como tal? Entonces, estas fichas, como aparece aquí en la guía, es un documento que nos va a reunir todas esas características del producto de software que nosotros vamos a desarrollar, ¿cierto? Pero de manera general, pues es una ficha técnica, es donde están las características de los productos de software.
¿cierto? Y permite el registro y la identificación de las fuentes de información. Hay que diseñarlas teniendo en cuenta unos estándares definidos y en el componente formativo está la norma ISO 9000, que es la norma de calidad. Entonces, para esta evidencia, pues se debe realizar justamente una ficha técnica y aquí están los punticos a tener en cuenta. Uno, estudiar los conceptos y características definidas por el componente formativo, que es el que les digo yo, que estudien y que ingresen, que es cuál. No es más sino especificaciones y gestión de proyectos de software. ¿Listo? Téngalo ahí muy presente porque de ahí es que se desglosa pues toda esta información que nosotros vamos a desarrollar. ¿Qué vamos a hacer? Pues revisar todos esos temas sugeridos como material complementario de ese componente formativo, porque ahí también hay punticos adicionales que se sugieren para estudio, para investigación, como les digo. Y para la elaboración de esa ficha técnica se deben apoyar en la normatividad, ¿sí? Y la ficha técnica está tomando como referencia pues la norma NTC ISO 9000, que es el sistema de gestión de calidad. Nosotros la hemos escuchado mucho, ¿cierto? Y de pronto si ustedes están en empresas en donde están certificados por esa norma, pues con mayor razón saben de qué se trata. Realizar el diseño de las fichas técnicas de acuerdo con la información que se requiere recolectar y se debe hacer teniendo en cuenta las características de las fuentes consultadas. ¿Qué quiere decir eso? Pues todo lo que nosotros venimos a estudiar de acuerdo a todos estos punticos anteriores que yo ya se los leí y se los expliqué. Y los lineamientos generales para la entrega de la evidencia, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Portadita, introducción, tabla de contenido, conclusiones, bibliografía y listo. Y listo, sí, eso sería. En formato PDF o en formato Excel, si nos referimos pues a la ficha técnica como tal. Esto se me abrió. Eh, um, ¿Qué más les digo? Bueno, aparte de esto, tenemos que tener en cuenta, como les digo, voy a compartir aquí el material. ¿Qué es lo que nos presenta el material? Deme un segundito, por favor. Mm, mm, Que es que estoy. eh, bueno, voy a compartir completo para que ustedes puedan ver qué es lo que estoy haciendo acá. Entonces, bueno, después de la guía, nosotros nos vamos a Sayuna y vamos a escoger este material de especificaciones y gestión de proyectos de software. Cuando nosotros aplicamos allí, nos vamos a ingresar a este menú. Miren que ustedes ya trataron todos estos temas de teoría de sistemas, diagnósticos, soluciones, toda esta licencia, normativa, tipos de licencia y derechos de autor. Me imagino que ustedes ya tuvieron que haber hecho muchas actividades que tienen que ver con estos punticos, sobre todo el primero y el segundo. Recuerdo que en la teoría de sistemas ustedes hicieron un infograma y también hicieron un mapa mental, creo, y entonces desglosaron todo esto. Ahora vamos a ver, pues el punto 3 que tiene que ver con las fichas técnicas. Aquí, por ejemplo, miren, aquí aparece pues el concepto como tal de las fichas técnicas. ¿Qué es la ficha técnica? Eh, Funcionando como una herramienta esencial para transmitir información relevante sobre un tema específico y todo lo que tiene que ver con la elaboración de la ficha técnica como tal. Miren que aquí está la explicación y está también las generalidades sobre la ISO 9000. Ustedes simplemente aplican allí y van viendo qué es lo que el material les propone para su lectura. Imagínense, vea todo esto
pues ahorita yo se los voy a resumir un poco lo que más pueda para que ustedes puedan pues hacer una ficha sin complicaciones, sin tanta complicación. Pero bueno, lo que les quería mostrar este material porque está bastante completo y miren que aquí está el diligenciamiento de la ficha. Esta actividad Perdón, no es, profe. ¿sí? Profe, que hay unos compañeros que están esperando para la entrada. Qué pena. Ay, no, gracias. Gracias por Sí, señor. avisarme porque como no estaba viendo la pantalla, no me he dado cuenta. Muchas gracias por avisar. Entonces, bueno, como les Bueno, estaba diciendo, vale. Vamos acá, especificación. Miren, el diligenciamiento de la ficha. Aquí está la tabla ejemplo de la ficha. Mejor dicho, tienen prácticamente toda la información para que ustedes puedan hacer y diligenciar sin mayores complicaciones. Acá aparece una tabla ejemplo de la ficha. Mire, registro del formato de la ficha técnica, responsable. ¿Listo? Entonces ustedes le colocan allí. Para registrar el diligenciamiento de la ficha técnica, el coordinador técnico de desarrollo se apoya en el coordinador de base de datos y el coordinador de infraestructura. Este es un ejemplo, como les digo. Si ustedes no tienen coordinadores, pues simplemente hablan del desarrollador o el máster, bueno, como ustedes le quieran llamar a cada uno de de los usuarios o de los participantes dentro de las funciones que van a ejecutar en esta ficha técnica. Y aquí se deben llenar los campos de acuerdo con las características del producto. Entonces, el producto, pues el producto no es un producto como tal, como lo conocemos nosotros, sino el producto es nuestro sistema de información, ¿cierto? ¿A qué sistema pertenece? ¿Cuáles serían las versiones? Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una modificación a un módulo y entonces estamos ejecutando una nueva versión solamente porque estamos haciendo modificación, no construcción de un software. Pero si estamos haciendo una construcción de software inicial, también podemos ver que podemos tener varios prototipos, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta, si tenemos varios prototipos, pues cuáles versiones. Entonces, si hay versiones anteriores, si hay versión actual, pues entonces eso hay que tenerla en cuenta. ¿Y qué módulo? ¿A qué módulo nosotros estamos refiriéndonos? Listo. Y descripción del producto. La descripción general es eh, un, un nombre corto, lo más simple posible. Ustedes se dan cuenta que regularmente un sistema de información casi siempre está referenciado por siglas, ¿cierto? Sistema de gestión financiera. Entonces eso se convierte en SGF. Entonces podríamos colocarle la sigla y luego la descripción del producto. El objetivo, definir el propósito principal, qué es lo que va a hacer ese software, va a ser nuestro producto, especificando el problema que resuelve o la necesidad que satisface. Y la arquitectura. Entonces, ¿qué tipo de arquitectura de desarrollo del aplicativo? Ustedes ya saben qué es arquitectura, que ustedes ya han hecho varias actividades en las cuales ese tipo de información, pues ya la conocen, ya la tienen. Entonces, sería simplemente copiar y pegar y de pronto si ustedes han observado que van a hacer algún complemento acerca de la arquitectura, pues allí sería perfecto que la pusieran. Requerimientos del producto, los requisitos del sistema, si va a ser un servidor, ¿sí? O si va a ser en cualquier otra, o si va a ser en la nube, dependiendo de lo que ustedes vayan a escoger como desarrollo visual. El hardware, el software, todas las recomendaciones para que el aplicativo funcione mejor y los requisitos del sistema. Miren que aquí hacen un paréntesis porque son requisitos del sistema del servidor, ¿cierto? Del hardware como tal. Y el que va a servir justamente el equipo que va a soportar nuestro sistema y los requisitos del sistema de cliente. O sea, se describen los requerimientos mínimos que debe tener el equipo, el cual va a ser usado para desarrollar o para ejecutar todas las actividades y acciones que tenga nuestro programa. Los requerimientos generales,
Funcionales generales, definición de funciones que el sistema realizará, requerimientos adicionales, funcionalidades adicionales para el correcto funcionamiento del sistema, los clientes del producto, características de clientes de usuarios finales que puedan usar el producto. Aquí no se complique mucho. Mire, definición de las funciones del sistema. Ustedes pueden simplemente lo que regularmente un sistema hace. ¿Qué hace un sistema? Es lo que llamamos el CRUD, ¿no? O sea, crear, poder ejecutar edición, poder ejecutar modificaciones, poder ejecutar eliminaciones y poder hacer restauraciones. Entonces, todo lo que el usuario pues pueda ejecutar dentro de esos requerimientos funcionales, simples, sencillos. Y los requerimientos adicionales podrían ser la inclusión de módulos o la inclusión de vistas o la inclusión de reportes en caso de que pues las haya. Entonces miren que aquí va empezando a desarrollar o a desplegar toda la información, el historial de modificaciones se puede colocar de esa manera. Si vamos a trabajar con varias versiones, si tenemos varias versiones, pues entonces se hace una tablita referenciando que van a ser, que son modificaciones del sistema que están realizando. En caso de que ustedes no tengan modificaciones al sistema en el que lo estén creando desde un principio, pues entonces esta parte se obvia. No hay necesidad de realizarla. Y las firmas, eso sí, entonces aquí está estructurado, miren que está estructurado en tres navecitas. Una, la ficha. Dos, si hay historial de modificaciones. Y tres, las firmas. O sea que allí esto es lo que compone la ficha para que ustedes la ejecuten. Quiero también decirles cuál es la importancia que tiene, pues para que tengamos en cuenta y como tal, ¿para qué se hace? Mire, una ficha técnica actúa como, bien dice ahí en la diapositiva, como un respaldo documental ante las futuras mejoras y las nuevas versiones sobre todo, o las auditorías que de pronto nos estén realizando o estén realizando a nuestro sistema. Entonces miren que esta ficha técnica está implicando absolutamente todos los usuarios, ¿cierto? Está implicando a los desarrolladores, está implicando a los usuarios finales, a los clientes, a los implementadores, a los analistas y a los coordinadores. Entonces es bastante importante porque actúa como ese respaldo documental. Recuerden que si nosotros nos encontramos en una auditoría, y en esa auditoría han efectuado hallazgos. En esos hallazgos que todos tememos cuando se nos presentan, realmente cuando vamos a la documentación y en auditorías anteriores se han presentado los mismos hallazgos, pues tenemos la forma rápida de lograr avanzar en ese aspecto, en ese hallazgo, cómo lo consolidamos y cómo lo superamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Entonces, nosotros vamos a la documentación y con esa documentación nosotros encontramos una respuesta rápida eh, finalmente para poder superar ese impasse pues en esa auditoría. Un motor para la comercialización y la agilidad del negocio. ¿Por qué? Porque muestra la información, todas las fichas técnicas nos sirven para darnos cuenta de forma simple, de forma básica, pero fácil de entender acerca de esos beneficios, de esas características, de esos alcances para presentar ese software adecuadamente. Entonces miren que acá hay tres pilares, que uno es el pilar de promoción, otro es el pilar de la decisión y otro es el pilar de control. Estos tres pilares pues conforman justamente la comercialización para agilizar pues un negocio como tal, ¿cierto? Porque nosotros, ¿qué hacemos con promocionar, ¿cierto? Nuestra información, pero resulta que no hay agilidad en la toma de decisiones. Sí, o sea, nosotros estamos de pronto facultando una versión adicional, pero en el momento en que nosotros estamos midiendo el rendimiento frente a unos indicadores, nos damos cuenta que, pues, que no, que se está demorando lo mismo, que el problema era que una demora en el resultado de un reporte y que se está demorando más de 3 segundos
para reportarlo, para darlo, y la idea era que se demorara menos, ¿cierto? Entonces, bueno, en estos tres pilares se fundamenta la comercialización y la agilidad del negocio. Por eso es importante que nosotros desglosemos esa información. Y la alineación estricta con esa norma NTC ISO 9000 nos lleva a que esas metodologías que los expertos han hecho frente a las normas, frente a la normativa, en este caso que estamos aplicando la ISO 9000, pues entonces nos ayude a llenar esa ficha de acuerdo a esos parámetros que nos van a garantizar que ese documento sí efectivamente nos va a ser útil, ¿cierto? Que va a ser útil, va a ser entendible y va a ser trazable. Y por eso nosotros nos adaptamos a esas metodologías que la norma nos da, o sí, nos brinda. Entonces, en esa norma podemos encontrar el uso de conceptos claros, estandarización de procesos, control de versiones, enfoque de calidad y mejora. Y hay un enfoque en la cual nosotros podemos eh, ver o visualizar todas miren que se acuerdan que yo les decía que tenía tres navecitas la ficha. Entonces, en la ficha podemos ver las características, en la ficha podemos ver la descripción, en la ficha podemos ver la arquitectura, los requerimientos, el historial de modificaciones frente pues, a las versiones que hayamos encontrado o ejecutado y finalmente las firmas. Entonces, yo, a ver, como para hacer una analogía. ¿Ustedes han visitado un museo o algo así? Ay, ¿por qué tan poquitos? Hoy hay muy poquitos. Bueno, ¿han visitado un museo? Sí, profe. Entonces, ustedes han visto los cuadros que regularmente pues ponen en exposiciones y han visto la ficha técnica del cuadro, ¿cierto? Sí, señora. ¿Y qué aparece en esa ficha técnica? Ahí habla sobre el tema del cuadro. Ahí van como Sí, ajá. especificaciones del cuadro, sí. Ajá. ¿Qué más recuerdas que hay en esa ficha? ¿No? ¿Qué más recuerdas que hay en esa ficha? ¿No? No, profe. Pues está el nombre del cuadro regularmente, ¿cierto? Sí, el Está autor y exactamente. el autor. Y la forma en cómo lo han hecho, ¿cierto? ¿En qué año? ¿Cuál es? Sí, Bueno, señor. una cantidad de información en la cual los expertos son los que saben, los expertos son los que saben, pues, materializar eso. Asimismo, pues, cada uno de los programas que nosotros estamos realizando, pues también hacen parte de, pues, de esa estructura. Entonces, no sé, a ver, voy a presentarles algo acerca de, ay, se me dejó de compartir, ¿no? Vamos aquí. ¿Está compartiendo o no está compartiendo? No escuché si está compartiendo o no está compartiendo. Señora. Gracias, Karen, gracias, Leonardo. Eh, ¿Qué más les digo acerca de este software? La identidad y el propósito del producto, pues se permite ver
en esa ficha está la base estructural de la arquitectura, de lo que nosotros vamos a estandarizar, o de lo que nosotros vamos a presentar. Entonces, miren que aquí aparecen como los detalles como en una ficha. Miren, aquí está. En la columna izquierda están los requisitos del servidor. Este es un ejemplo muy bueno para que ustedes lo tengan en cuenta para el desarrollo de su ficha. Miren que en la parte izquierda están todos los requisitos del servidor, entonces están todos los detalles. Está el procesador, está la memoria, está el disco duro, bueno, toda esa cantidad de cositas que nosotros debemos referenciar allí como requisitos del servidor. Y están los detalles también del software eh, que vamos a utilizar para la base de datos, cuál sistema de gestión va a ser el que nos va a soportar o el que nos va a almacenar nuestra información, qué vamos a tener como sistema operativo, como lenguaje, ¿cierto? Entonces allí aparecen todas esas recomendaciones de software, esas recomendaciones adicionales para la seguridad, por ejemplo. mm, Y en la columna derecha están los requisitos del cliente. Está todo lo que es el hardware en su detalle de la usabilidad, ¿no? ¿Quién va a usar este equipo para realizar ya eh, las actividades, las acciones que vamos a hacer con nuestro programa? El software y otros requerimientos igual. Entonces, en esta definición clara de esos elementos, vamos a evitarnos problemas de compatibilidad, vamos a garantizar un desempeño óptimo de ese software. Por eso es importante hacer estas guías. El alcance funcional y los perfiles de usuario, pues, a pesar de que ahí no están, pero sí se deben especificar esas funciones que debe realizar el sistema, así como les explicaba hace un ratico. ¿Cuáles serían las funciones principales? ¿Cuáles serían las funcionalidades adicionales? ¿Y cuáles sería la información específica sobre esos clientes o esos usuarios finales previstos? Y de esa manera, pues nosotros podemos hacer ese análisis de ese análisis de qué poner en esa ficha, ¿no? De cómo estructurar esa información que yo voy a reflejar en esa ficha. Tiene todo que ver con gobernanza, con evolución y trazabilidad documental, que esto eh, tiene pues que ver con el bloque de firmas, pues primero con todo el registro de cambios, que ese sería como una línea de tiempo según las versiones que nosotros hayamos ejecutado, y el bloque de firmas formalizando la garantía de todos esos procesos que se hicieron, que fueron adecuados y que fueron soportados, que fueron aprobados por los jefes, ¿no? Por los coordinadores. Listo. Entonces, bueno, pensaría yo que no los voy a llenar más de información. Quiero escucharlos si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Escucho. Por mi parte, no, profe. Gracias, Leonardo. Muchísimas gracias. Sí les quiero mostrar, a ver si se deja mostrar una partecita, regálenme aquí un momentico, de lo que trata sobre todo la norma. Si les interesa saber un poquito acerca de la norma, Sí, profe, claro que sí. listo, por aquí yo tengo un documento que me pareció muy chévere. A ver si me lo deja porque parece ser que está muy grande y no está demorándose a chicar. Bueno. Mientras tanto, mientras se descarga esto, ¿cómo van con las actividades? ¿Se acuerdan que me habían planteado que habían algunas actividades que no, que sí? Yo les hice un informe, ¿lo vieron? ¿Vieron el informe que les entregué o Al no lo momento vieron? yo no lo he visto, profe.
Al momento yo no lo he visto, profe. No lo he visto porque es que no me ha ¿No? quedado Ah, mucho bueno. tiempo, pero ahí lo tengo para verlo. Bueno, para que pues se den cuenta cuáles son las actividades que están de, o sea, miren que yo me puse para el 41, ¿no? Para el 41 sí, para el 41. Sí, para el 41. Estuve justamente haciendo como, o sea, me puse a actividad por actividad, desglosando el cronograma de actividades, actividad por actividad y desglosando cada una de las entregas que ustedes habían realizado. Entonces, fue un trabajo bastante largo, sinceramente, a pesar de que me ayudé ahí con la guía y todo, pero de todas maneras había que ejecutar conciliaciones de información, quién entregó, quién no entregó, y me demoré bastantísimo haciendo eso. Entonces, chévere que lo vean porque pues fue un trabajo adicional en el cual pienso que esa organización les puede servir para determinar y para identificar qué es lo que han entregado y qué es lo que les falta entregar para que lo tengan en cuenta. Entonces, espérenme que a ver que como que está todavía, ¿no? ¿Qué carga esto? A ver, esto está muy demorado. Listo. Mm, ayúdenme, por favor, confirmándome si están viendo aquí la pantalla. Sí, profe. Gracias, Andy. Gracias, Leonardo. Entonces, miren, los principios universales de la norma TC ISO 9000, ¿sí? A la ejecución perfecta mediante la ficha técnica. Esto tiene todo que ver, o sea, tiene que todo que ver con la norma y con la ficha que es el punto focal de nuestra actividad. Entonces, por eso me gusta. Mire, la brecha entre la intención y la ejecución. Entonces, en las operaciones diarias, el mayor desafío no es definir qué es un buen producto o servicio, sino garantizarlo en cada una de las entregas. Sin documentación estructurada, la calidad depende del azar, generando inconsistencias, reprocesos, clientes insatisfechos, muy seguramente pérdida de información y bueno, tanta cosa que se nos puede a nosotros presentar si no tenemos las cosas claras y bien ejecutadas. Entonces, el NTC ISO 9000, que es la norma de calidad, el cimiento no es el certificado. Dice la NTCI, versión adoptada en Colombia, establece los fundamentos y el vocabulario del sistema de gestión de calidad. Define conceptos universales como calidad, como proceso, riesgo, cliente, mejora continua. Importante, no es certificable. Es la base conceptual para las normas como ISO 9001. En el plano arquitectónico para estructurar manuales, procedimientos, es el plano arquitectónico para estructurar los manuales, los procedimientos y las fichas técnicas. Entonces, dentro de esa norma, pues ustedes van a ver esas características, esas especificaciones técnicas que necesitamos nosotros exponer en la ficha. Entonces hay requisitos de calidad, hay criterios de aceptación, hay responsables, hay indicadores de control, ¿cierto? Eh, es un documento estructurado, ya lo sabemos, que describe de manera clara y controla las reglas exactas de un producto de servicio. Bueno, no nos ha dicho nada que ya no hayamos visto nosotros en el material, garantiza el cumplimiento de requisitos, la trazabilidad y el control documental. El ADN de la calidad del mapeo de principios. Aquí está, si quieren, Dailin, ¿estás levantando la manito? Sí, Yo les profe, voy a buenas compartir de todas noches. maneras. Buenas noches. Qué pena, Yo les voy profesora, a lo que pasa compartir. es que, Dime. qué pena que le interrumpa, profe, lo que pasa es que nosotros somos del H41 y nos había enviado un link
diferente y estábamos bloqueando para poder conectarnos a su clase. Entonces apenas es que estamos empezando a conectarnos. Ah, yo les envié el link a ambos, mira, 42 y 41 a la misma hora y les envié el mismo link justamente para que no hubiese 41 y 42. A la misma hora les envié el mismo link. 7:31, Pero el link 7:30, no, no 7:30, 1, 7:31. el link no nos Igualito, el dirigía mismo a la link. reunión. Profe, disculpe que la interrumpa. Yo también soy del AXO 41 y desde antes de las 8, como 3 minutos antes, estoy conectado. Sí. Inclusive me conecté desde esa juna y tampoco ninguno de los dos me ha dado acceso. ¿Y cómo hicieron entonces para conectarse acá? Profe, porque Meet queda como el historial de las reuniones de los links viejos y me Sí, porque empezó a yo llegar estoy. notificaciones de como de los mensajes que estaban escribiéndole a través de los que se conectaron y me sale que es Ajá. un link de la semana del 1 al 7 de febrero. Sí, ese fue el link que yo compartí. Pues, qué raro, porque fue el mismo link Entonces, lo compartí a los dos en- chats. Sí. entonces El intenté, mismo yo lo dije, bueno, voy a pegué. intentar conectarme a la reunión y aquí fue como pude ingresar y, y les compartí el Y link a sí, los compañeros porque nadie había podido. y sí me pareció raro porque pues ustedes entran bastantes. Cuando yo les Profe, y dije pues, apenas 4 o 5. Pero bueno, no se Y, preocupen que ahí va a quedar grabadita la sesión. No se preocupen por eso, ahí ustedes ven la sesión grabadita y ya está prácticamente terminando. Ahorita si quieren, pues hago como un recorder de todo lo que les he dado, ¿vale? Entonces, gracias, vamos profe. vamos a seguir, Samuel y Daidin, voy a seguir aquí con este material, el ADN de calidad. Este material, como les digo, pues se los voy a compartir. Es una actividad muy fácil de realizar. Aquí está la estructura, pues prácticamente de la ficha. Hay una información general en la sección 1, que es el nombre del producto de servicio, el código del documento, la versión, la fecha de elaboración, el responsable, el proceso al que pertenece. Chicos, ustedes para que no vuelvan a pasar, es el mismo enlace. Yo no estoy cambiando los enlaces. Es el mismo de siempre. Pero bueno, y yo se los comparto casi siempre antecitos, unos minutos antes de, de de empezar la sesión. Cualquier cosa, cuando uno pase eso, ustedes me pueden escribir al chat y ahí me doy cuenta pues que no, que están teniendo problema para el ingreso o que de pronto hay un error allí cuando yo les comparto. Estructura de la ficha. Miren el núcleo operativo de la ficha, que hay una sección 3, objetivo, para qué se elabora, que esto aparece aquí en estas especificaciones, que es el material de estudio. Entonces, para los que se conectaron ahorita, resulta que esta es una actividad de la guía 2. Entonces, ¿qué van a hacer? A partir de esa guía 2, que es el proyecto 2, ustedes van a buscar esta evidencia, que es el diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. Nosotros ya hicimos algunos ejercicios previos que nos permiten pues reconocer una cantidad de información objetivo para nuestro proyecto formativo, para el desarrollo de nuestro proyecto formativo. En este caso, pues vamos a diseñar una ficha técnica para la recolección de la información y es prácticamente un documento que reúne todas esas características del producto de software que nosotros estamos desarrollando, ¿cierto? Y que nos permite eh, colocar allí una información en la cual tenemos en cuenta unos pasos o una metodología, y esa metodología pues está diseñada en una norma, y la norma es la ISO 9000, la ISO 9000 de calidad. Entonces, hay unos lineamientos que la guía nos especifica antes, que son los lineamientos prácticamente que todos tenemos que hacer y ejecutar
previo a la realización o el desarrollo de una actividad, y es estudiar los conceptos y las características definidas del componente formativo. En este caso, el componente formativo va a ser, chicos, especificaciones de gestión de proyectos de software. Entonces, ustedes van a ese componente formativo y se van a encontrar con este menú. Entonces, van a la guía, después van al material de estudio y se van a encontrar con especificaciones y gestiones de proyectos de software. Pero en el menú tienen que tener en cuenta que ya este primer punto, este segundo punto ya lo hicieron, muy seguramente ya leyeron todo esto, entonces nos vamos a ubicar en el 3, que es el referente para ejecutar nuestra actividad focal, que son las fichas técnicas. Entonces ahí aparecen, chicos, toda esa información que ustedes deben leerse, que deben estudiar, que deben investigar, desglosarlas, si ustedes quieren hacer mapa, o sea, para mí es importantísimo hacer mapas mentales, escribir, hacer en un cuadernito, sacar un cuadro sinóptico y empezar a desglosar toda la información. Para mi aprendizaje, pues cada uno debe tener su forma de aprender, ¿cierto? Algunos serán más visuales, otros más auditivos, entonces van a buscar pues información en la cual pues les provea esta más información para poder hacer el desarrollo. Sin embargo, este material está muy completo y la actividad no está tan difícil. Entonces, es simplemente hacer una ficha técnica y aquí aparece el ejemplo, muchachos. Entonces, dentro de este ejemplo, pues está todos estos datos que ustedes deben llenar paso a paso. Ustedes lo van viendo, lo van ejecutando y van a ir desarrollando, van a ir estructurando la ficha. Entonces está la descripción del producto, la descripción general, el objetivo, la arquitectura, los requerimientos del producto, los requisitos, hardware y software del servidor, del cliente, los requerimientos funcionales generales, los requerimientos adicionales, ¿listo? Y hay una tabla. Yo les decía, esto está estructurado como en 3 tablitas, 3 navecitas que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo. Una es la ficha técnica como tal, con toda esta información. 2, si nuestro producto, nuestro proyecto no lo estamos haciendo desde el inicio, sino que estamos, por ejemplo, modificando un módulo y ese módulo, pues esta va a ser la primera, la segunda, la tercera versión. Dependiendo de lo que nosotros estamos ejecutando, si hay versiones, entonces debe haber una tabla de historial de modificaciones. Si no hay versiones, este puntico pues simplemente no se realiza. Y sí o sí, pues sí, obviamente la tabla 3 que tiene el contenido de las firmas, porque son Ole, quien qué obsesiva. elaboró, quien aprobó y quien validó. ¿Cómo? ¿Por allí estaban hablando? Hola, hola. ¿Qué dice este señor, Marlon? Marlon dice que falta de respeto que diga que es el link que envía media hora antes de clase y que estemos esperando por más de media hora el ingreso y para que su merced diga que no, que nosotros estamos equivocados. Qué pena con usted. Como docente debe ser más clara con la información que suministra. Esto está como agresivo, ¿no? El hecho es que estudiemos virtual no quiere decir que nos tenga que dar una clase forzada en menos de una hora, sea más consciente y más clara. ¿Qué piensan ustedes de esto, muchachos? Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Profe, bueno, es que en este caso, no, su merced, bueno, ya no voy aquí a defender a nadie ni nada, voy a hablar por mi parte, también por los compañeros, es que su merced ahorita, pues, nos enviaste el link de la clase media hora antes, ¿cierto? Nosotros, o sea, hay algunos compañeros que no se conectan desde Desayuna, sino que se conectan del link que se comparte en el grupo de ahí de WhatsApp.
¿Qué pasó? Que algunos compañeros ingresamos a ese link que su merced nos envió y más de uno esperando, esperando y esperando que no los aceptaban, que no, decía, pasaban 10, 15, 20 minutos y no podían acceder. Luego, creo que la gente entraban desde la plataforma de Desayuna y ahí sí ya se veía que podían entrar a la clase. O sea, yo creo que porque en el grupo, porque yo escribí en el grupo que si alguno de los compañeros había entrado, unos sí y otros no, pero pues algunos estábamos conectándonos desde el link que su merced nos envió por WhatsApp. Entonces de pronto ahí había como un inconveniente de conexión, no sé. Entonces, ahí el compañero sí se le fue con toda, profe, pero pues no sé, ahí eso fue como la confusión que tuvimos nosotros con el resto de los compañeros. Sí, yo los escuché y ya me habían dicho eso, entonces justamente por eso yo me devolví, no sé si, o sea, yo estoy desde las 8 y yo ya había explicado, pues prácticamente un 90% de la actividad, les estaba dando información adicional y me devolví, como ustedes mismos se pueden dar cuenta, me devolví a la guía para volver otra vez, retomar el tema y explicarles. Pero esto que me están escribiendo aquí, a mí la falta de respeto me parece, pues, yo no les he falta de respeto para nada. No, o sea, sí, se compartió un link, no pudieron entrar, pero ya pudieron entrar, están aquí y yo me devolví justamente a explicarles, o sea, con toda la educación y con todo el respeto, en ningún momento les dije que esto es que yo estaba forzada, que no les iba a explicar nada, por el contrario, yo seguí y luego me devolví a explicarles desde un inicio y hacer un resumen concreto de lo que tenían que hacer. Entonces, pues la que pide respeto, pues soy yo prácticamente. Entonces, no, a mí no me hablen de esa manera. Estamos en una formación con profesionales. Siempre les digo, si de pronto tienen alguna cosa, pues, que las cosas y los inconvenientes técnicos casi siempre pues suelen surgir. Entonces, pues, pero ustedes están ya aquí, todos están aquí ya en formación y como les digo, yo volví y retomé para que todos estén como en la misma tónica. Pero sí me parece, o sea, no me parecen como los términos que se refieran a mí como instructora. La verdad, no estoy de acuerdo. Pero sigamos. Si me permiten entonces seguir, Ángela. Angélica, buenas noches. Buenas Eh, noches. de mi forma de ver, usted pide la opinión y sí considero que es una falta de respeto hacia nosotros los estudiantes. Son las 8:50 y tú dices, voy a hacer un resumen. No estoy de acuerdo con el resumen. Considero que se debería precisar y decir, vamos a ver el encuentro en otra clase y así nosotros sentirnos de cierta manera más conformes. Porque tú dices que no es una falta de respeto, para mí sí lo es. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos conectados desde las 8 al link que nos indicaste. Y completamente de acuerdo, pueden existir problemas de tecnología, pero la forma de solucionarlos no es con un resumen. Sí, es mi punto de vista y pediste mi opinión sin faltar de ninguna manera al respeto, pero es mi punto de vista. Muchas gracias. Ok, perfecto. Yo igual estoy retomando la actividad. Yo no entiendo por qué. Ok, listo. Estamos aquí y estamos solucionando la información nuevamente. Les estoy retomando la información, estoy volviéndoles a dar todo. Samuel, Profe, otra cosita, de pronto, cabe agregar que el link de que está en Sajuna también está mal, porque no solo me pasó a mí, de pronto ahorita cuando termine la clase se puede dar de cuenta en el grupo que su merced está, que todos preguntábamos y pues el link que está en la plataforma también estaba mal. Es como una sugerencia de pronto. Muchas gracias. Samuel, ¿me recuerdas cuál de los AXO es? O sea, ¿cuál de los AXO fue que tuvo el problema? AXO 41, profe. O sea, yo ingresé también desde el link que está en la plataforma y tampoco me decía que alguien te aceptará cuando comience la reunión, o sea, como si nadie estuviera en esa reunión. Pues ahorita de pronto su merced se da cuenta cuando ingrese el chat del AXO 41
que ahí está, digamos, inclusive algunos compañeros creo que enviaron fotos, si no estoy mal. Entonces, pues para que, digamos, a la próxima el link de, por lo menos el de la plataforma, porque a veces uno se confía con el de, el que está ¿en qué? Con el que está en el WhatsApp y, pues si no funciona uno se conecta al de que está en la plataforma, pero en esta vez ninguno de los dos funcionaba. No sé si me pasaba a mí o también a los otros compañeros. Listo, ok, eso pues ya, o sea, ya vi que pasó ese impasse y vuelvo, vuelvo y le repito, estoy solucionando, estoy tratando de solucionarles, darle solución, estoy volviendo a retomar la actividad desde un inicio, les estoy mostrando la guía. Pienso que estoy resolviendo el problema inmediatamente, no los estoy diciendo de malas, o sea, yo no estoy siendo grosera con ustedes, simplemente estoy retomando nuevamente la información. No sé si los que estén allí anteriormente se dan cuenta que yo volví a retomar la información desde cero, ¿sí o no? Pues alguien que por lo menos, no sé, eh, Discúlpame, media en lo ahí que yo pues fue la estoy, incomodidad. lo que yo no estoy de acuerdo es que nos digas que nos vas a hacer un pequeño resumen. Yo lo que te estoy solicitando es que se imparta nuevamente la clase como tal y no respetar a los compañeros que ya estaban en su clase. Entonces, no sé si nos digas, reprogramémosla, hagámosla mañana 7, mañana 6, pero que sea No realmente puede. sin un resumen. ¿Sí? A eso es a lo que yo quiero Aquí llegar. estamos perdiendo tiempo, sinceramente, me parece que estamos perdiendo Totalmente, tiempo totalmente. Ya son las 8:50. discutiendo una cosa que ya sabemos que el enlace se rompió, que no hubo enlace, entonces déjenme seguir. Si los compañeros anteriores, o sea, que entraron desde las 8, prácticamente ya tienen la explicación al 100% de cómo ejecutar la guía y si se quieren, pues ellos tendrán su libre albedrío para salirse de la reunión. Por eso les digo, yo volví otra vez a iniciar desde la guía, a explicarles absolutamente todo, tal vez porque en algún momento dije, vamos a hacer un resumen, entonces asumieron que yo no les voy a explicar, pero voy a explicarles exactamente lo mismo que les he explicado a los compañeros que se aportaron a las 8. Pues si me lo permiten, ¿no? Claro que sí, profe, puede continuar. Gracias. No se sienta atacada. Lo que sucede es que usted nos dice, denme su opinión. Y por eso tomé la vocería y le di mi opinión. No le estoy interrumpiendo su clase ni quiero que lo sienta de manera brusca, nada de eso, pero pues fue la opción que usted nos dio. Por favor, continúe y pues no hay ningún problema. Si retomó, estamos sin audio, no la estamos escuchando. Solo estamos viendo que está pasando las dudas. Qué pena, buenas noches, profe. Yo me retiro de clase porque yo estoy trabajando y me he podido escuchar un poco de la clase, pero ya me retiro. Me tocará verme la grabación después. ¿Listo? Ok, Carlos, muchas gracias. Igual, si tú eres del primer grupo, ya es con la información que les di, pueden ejecutar la actividad sin ningún problema. Sí, Perdón, señora. profe, yo también me retiro. Gracias. Gracias, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, como les decía, la evidencia es diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. Es simplemente un documento que reúne unas especificaciones generales para el proyecto que ustedes van a ejecutar. Y necesitan ustedes los materiales de información que tiene nuestro componente formativo,
que se llama especificaciones y gestiones de proyectos. Ustedes van a Sayuna y encuentran nuevamente acá en el menú unos componentes y se van directamente a la ficha técnica. O sea, es una actividad que prácticamente la orienté en media hora. Entonces, para que no vayan a pensar pues que se perdieron toda la clase magistral, no, es una actividad muy fácil de desarrollar. Por eso, en el momento en que empecé nuevamente a especificarles a ustedes y a crearles a ustedes esta información desde la guía, pues ya venía acá justamente al número 3 de las fichas técnicas. Y es una información pues muy básica la que ustedes tienen que desarrollar frente al componente. Aquí aparece pues todo lo que deben ustedes estudiar. Miren que en la misma guía dicen, ¿cierto? Que en esta actividad ustedes deben tener unos componentes, van a tener unos aspectos importantes a realizar. Uno, pues estudiar detenidamente todos esos conceptos y todas esas características definidas en el componente formativo, que son lo que yo les estoy mostrando acá. En el punto 3 van a estar las generalidades de la propuesta técnica, van a estar los costos, van a estar en el punto 3, la propuesta técnica, la validación, todo lo que nos da, nos brinda como información esta partecita de las fichas técnicas. Entonces, miren que aquí aparece cuál es el concepto, cuál es, por qué es útil, ¿sí? Por qué es importante hacer una ficha técnica. También nos especifica en la guía que vamos a revisar todos esos temas sugeridos como material del componente formativo, que son los que les acabo de mostrar. Para la elaboración de la ficha técnica, ¿qué nos tenemos que apoyar? Nos vamos a apoyar acerca de la norma NTC ISO 19000, que es la norma del sistema de calidad. Muchas de las empresas están certificadas en esta norma, así que es muy probable que nosotros conozcamos pues cuáles son esas normativas que de las cuales nosotros nos debemos apoyar. Sin embargo, les voy a compartir un documento que tiene todo que ver pues con la norma, pero focalizado hacia la ficha técnica, que es lo que vamos a desarrollar nosotros. Entonces, también nos hace la recomendación de realizar el diseño de las fichas técnicas de acuerdo con la información que se requiere colectar. Y se especifican también los lineamientos que ya conocemos todos. Entonces, miren que es una actividad fácil de resolver, fácil de ejecutar. Entonces, no va a ser pues como muy dramática el desarrollo. ¿Qué vamos a entregar? Pues la ficha técnica de la recolección de la información en formato PDF o en formato Excel. Yo preferiría PDF, en Excel pues sería como muy cuadriculada la información, mientras que el formato PDF nos permite a nosotros hacer la portadita, hacer la tabla de contenido en caso de que nosotros querremos informar acerca de la introducción o la inducción hacia la actividad, la tabla misma de la ficha y luego las conclusiones y la bibliografía. ¿Listo? Entonces, de esta manera nosotros podemos entregar esta información. Acá este es el documento el cual les digo que les voy a compartir para que lo adicionen al estudio, a la lectura, que tiene prácticamente la misma información focalizada pues hacia la ficha técnica. Entonces, acá aparece, miren que acá aparece
de qué manera nosotros hacer una ficha técnica. Aquí, por ejemplo, nos permite ver un enlace a las generalidades sobre la ISO 9000 y si nosotros abrimos esto, pues nos va a presentar toda esta información que a mí me parece pues bastante engorrosa. Sin embargo, si ustedes la quieren escuchar, la quieren leer, la quieren estudiar, pues allí está de todas maneras referenciada para el estudio justamente. Pero si el tiempo no les permite pues hacer toda esa lectura, pensaría yo que la información que yo les voy a compartir en la presentación los focaliza exactamente a lo que tienen que presentar, que es la ficha técnica. Entonces, miren que acá aparece una tabla que de ejemplo de la ficha técnica, pues está muy fácil de reconocer, muy fácil de aplicar, que sería el registro del formato de la ficha técnica. Tiene 3 navecitas o 3 espacios en los cuales ustedes deben aplicar la información que ustedes tienen recolectadita frente al proyecto, al programa que ustedes van a ejecutar y que van a solucionar pues el problema que se les presentó en la recolección de información. Se dieron cuenta que había un problema y que ustedes van a resolver mediante un proyecto formativo de desarrollo de software. Entonces, aquí aparece el registro del formato de la ficha técnica. Acá aparece pues absolutamente todo. Vamos a llenar esos campos ¿con qué? Con las características del producto. ¿Cómo iniciamos? Con el nombre del producto, ¿cierto? Con la línea de producción, con las versiones en caso de que nosotros estemos, por ejemplo, desarrollando o aplicando a un módulo específico y no estemos creando desde cero, sino que estemos planteando una nueva versión para un módulo X. Entonces, si nosotros estamos ejecutando versiones nuevas, entonces vamos a tener en cuenta esas versiones anteriores y vamos a referenciarlas con un número y con el nombre del último desarrollo de ese producto. Si no, pues obviamente no vamos a tener versiones, sino simplemente la línea de producción y punto. La versión actual, el módulo, la descripción del producto, la descripción general del producto, ¿sí? El objetivo, que es el propósito principal de lo que nosotros estamos desarrollando. La arquitectura, explica el tipo de arquitectura de desarrollo del aplicativo, los requerimientos del producto frente a los requisitos del sistema del servidor y los requisitos del sistema del cliente, pues van a tener que especificar cuál es el hardware de cada uno de ellos, el software, otros, sí, el hardware, el software y otros. Miren que acá son 2 requisitos que aparecen del sistema, uno del servidor o de la máquina que va a alojar de pronto nuestra información y del cliente que es el que va a usar nuestro servicio. Y los requerimientos que ustedes ya pues conocen y determinaron desde un inicio para poder levantar como mínimo la base de datos que me imagino que en este momento están haciendo ustedes el modelo entidad-relación, en el cual hicieron un mapeo de buenas prácticas de manejo y de desarrollo de software frente a esos requerimientos funcionales. Y los requerimientos adicionales para el funcionamiento del sistema y los clientes del producto, o sea, las características del cliente o usuarios finales que puedan usar el producto. Aquí aparecerán pues los nombres y los ejecutores de la usabilidad del producto. Entonces, y finalmente vamos a encontrar el historial de modificaciones que les digo yo, si estamos ejecutando pues unas versiones adicionales y estamos trabajando sobre versiones anteriores, pues hay que realizar este historial de modificaciones, esta tablita. Pero si no, entonces obviamos esta información y simplemente finalizamos nuestra ficha técnica con la tabla 3 que serían las firmas, quién elaboró, quién aprobó y quién validó nuestra ficha técnica. ¿Alguna pregunta al respecto allí? Sí, estás hablando de Angélica. determinar la capacidad de hardware y de software del servidor. ¿Eso cómo lo podemos determinar? Casi no te escucho, casi no te escucho. ¿Cómo podemos determinar la capacidad del hardware que requerimos para nuestro servidor? Eso depende de la envergadura que va a tener tu Sí, pero tenemos alguna tabla, alguna guía,
no lo sé, o sea, yo me estoy imaginando, voy a hacer un módulo de correspondencia, van a entrar 5.000 usuarios diariamente. ¿Eso me determina algo o eso cómo lo puedo determinar? O sea, hay una estadística, hay una tabla de rangos, ¿cómo puedo saber qué capacidad, qué disco requiero, qué tipo de software? No desconozco ese tema y pues sí me gustaría saber cómo determino esa parte. Bueno, las tablas se determinan dependiendo de los requerimientos y de la envergadura, como te estoy diciendo, del proyecto. Si quieres, tú me envías la información, tú me envías la información y me haces la pregunta desde los requerimientos, en caso de que pronto necesites una información adicional acerca de esos puntos específicos que me estás dando, y yo con mucho gusto te doy la información que requieras. ¿Listo? Vale, gracias. Ok, entonces por aquí voy a mostrarles la estructura de la pregunta de Ángela, de Angélica. Angélica, sí, Angélica. De pronto le puede servir. Aquí tenía yo un ejemplo. Por aquí creo que tenía un ejemplito como más detalladito. Déjenme a ver si lo encuentro. Miren aquí. Ejemplo práctico, servicio de mantenimiento preventivo de equipo de cómputo. Aquí está la sección 1, que es la información general. Entonces, aquí está el nombre del producto de servicio, la versión, el responsable, el código de documento y fecha de elaboración, el proceso al que pertenece. Y en la sección 2 está la descripción general, que podría ser esto: servicio de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo institucional. Entonces, aquí en la estructura de la ficha está el objetivo que indica para qué se elabora. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esta ficha? Para establecer los requisitos técnicos de calidad para garantizar una correcta presentación del servicio. Y las características funcionales sería, pues, el tiempo de atención, máximo 48 horas. El personal va a ser un técnico certificado. Estas son las especificaciones técnicas de las personas que van a realizar el uso de nuestro programa, y las herramientas kit de mantenimiento estandarizado. Los requisitos de calidad están el cumplimiento al cliente, el control documental, está la trazabilidad de las evidencias y la evaluación de satisfacción. Y la estructura, miren aquí la estructura de los escudos de protección que hablan aquí, está en los no funcionales, que son todo lo que tiene que ver con el rendimiento de nuestro desarrollo, o sea, el retraso, riesgos asociados, que sería el retraso de la atención, o por ejemplo, que si nuestra consulta, nosotros estamos haciendo una nueva versión en un módulo determinado porque se está demorando más de 3 segundos en responder para nuestro script de view, o nos está respondiendo más de 3 segundos y nosotros necesitamos que sea menos de 3 segundos. Entonces, nosotros sabemos, aplicando los indicadores de gestión, que estamos fallando en ese criterio de aceptación. Entonces, hay un retraso justamente en ese punto. Entonces, hay unos riesgos asociados a ellos: retraso de atención, insatisfacción, control de agenda digital. Este es un ejemplo, vuelvo y les digo, que pueden utilizarlo como, como, como recurso para desarrollar el de ustedes. Indicador de control, nivel de satisfacción, cumplimiento de tiempo, por ejemplo, que ustedes determinen en el momento. Aquí estamos trabajando sobre supuestos, ¿sí? Porque pues nosotros no tenemos el desarrollo hecho para decir, es que nosotros hicimos una prueba de testing y la prueba de testing nos dio pues menor que el rendimiento que se sugiere. Entonces nosotros por eso tenemos que hacer esto sobre las bases primarias que tenemos para el desarrollo que vamos a realizar. ¿Listo? Y la sección 8, aquí habla de sección 8, pero acuérdense que nosotros en nuestra guía,
O sea, esto es un material adicional que yo quería que ustedes, o que quiero que ustedes lo lean, lo estudien y lo investiguen para complementar en caso de que ustedes necesiten pues información adicional para el desarrollo de sus fichas, pero nuestra guía o nuestra temática simplemente habla de estas tres navecitas, que es la tabla 1, la tabla 2, ¿sí? Y la tabla 3. Entonces vamos a ver mm, desde un inicio, por ejemplo, para qué se sugiere una ficha técnica. Una ficha técnica, miren que es el puente de comunicación entre todos esos actores que van a involucrarse dentro del programa que estamos nosotros ejecutando. ¿Quiénes son esos actores? Pues los desarrolladores, los usuarios finales, los clientes, los implementadores, los analistas, los coordinadores y todos ellos y toda esa ficha nos sirve a nosotros como un respaldo documental. ¿Para qué? Por ejemplo, en una auditoría que nosotros encuentren un hallazgo eh, en uno de los módulos, pero resulta que ese mismo hallazgo lo tuvimos hace un año. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros pues no vamos a ponernos a investigar cómo lo resolvemos si nosotros en nuestros documentos sabemos de qué manera lo resolvimos y vamos a ejecutarlo en un tiempo mucho menor al que se nos presentó pues la primera vez, por decir algo. Entonces, miren que ese es el punto importante de la documentación, que nos permite ejecutar, a dar solución en un tiempo mucho menor para ejecutar de pronto la solución de alguna problemática que se nos ha presentado con antelación. Entonces, asimismo, las fichas técnicas nos permiten a nosotros saber exactamente cuáles son los recursos y eh, cuáles son los documentos que nos permiten a nosotros resolver problemas que se nos puedan presentar a futuro para minimizar el tiempo de respuesta sobre todo. Aquí aparecen los tres pilares, un pilar de promoción, un pilar de decisión y un pilar de control que se supone que dentro de una comercialización, pues deben hacer su parte para agilizar justamente pues el negocio. Entonces, esto hace parte también del punto focal de la ficha técnica. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, nosotros, ¿por qué? O sea, esa ficha técnica que nos da, pues es justamente para mostrar esa información clara, para mostrar esa información concreta, cuáles son los beneficios, las características, los alcances, porque allá hay un puntico donde dice, ¿para qué es? Vamos a hacer este software. Entonces, esa promoción nos sirve a nosotros para focalizar, para enfocarnos dentro de la información que establecemos en la ficha, para tomar decisiones también, que es la parte fundamental para la toma de decisiones, para comparar las versiones, para evaluar esa disponibilidad, para la implementación. Y tercer pilar, pues el control que asegura que esa información técnica no vaya a quedar relegada, dispersa o bajo una estructura en la cual no nos permita estandarizar pues la información. Entonces, esto, como les digo, se los voy a compartir para que le den una chequeadita. Miren que esta estructura de la ficha técnica adicional tiene 6 puntos. Estos 6 puntos están involucrados en los 3 que muestra nuestro documento acá, en la especificación de y gestión de proyectos de software. Aquí están implícitas. Y bueno, hay mucha más información que si la quieren estudiar, pues aquí la van a encontrar. De una vez se las voy a compartir. Bueno, ahorita que cerremos la sesión, yo se las comparto por el chat. Dailin, ¿estás levantando la manito? Sí, señora, muchas gracias, profe. Bueno, hay varios términos dentro de lo que nos está indicando, dentro del proyecto que irían las fichas. Mi pregunta es, sé que eso nos lo explican porque lo vamos a necesitar más adelante cuando estemos desarrollando también otro tipo de proyectos. En nuestro caso,
Por ejemplo, con mi grupo estamos realizando un proyecto desde cero para una empresa que no tiene página web. Entonces estamos diseñando la aplicación web. Nosotros como tal no sabemos cómo nos vamos a dividir internamente, es decir, quién se va a encargar de cada cosa. Entonces, o sea, digamos, cuando llegan a esa parte también de arquitectura, en el momento no sé cómo va ese punto, cómo es la arquitectura del proyecto, sé que tenemos que investigarlo. La parte de módulos tampoco sé, entonces entiendo que todas esas partes nos toca investigarlas por nuestra cuenta, pero mucha de la información nosotros podemos describirla actualmente aún sin saber cómo será. Por ejemplo, inventar tales personas se encargarán de esto, otras personas serán esto, porque en el momento digamos que todos podemos colocar que somos desarrolladores y y la otra parte es el cliente y ya. Ajá. Mira, lo que pasa es que, o sea, no se me vayan a complicar. Para resolver esa ficha técnica frente a la arquitectura, es importante que nosotros reconozcamos que hay unos componentes técnicos, pues, básicos estandarizados. Y miren que ustedes lo tienen en el mismo programa, ¿cierto? En el mismo programa hay unas fases en las cuales ustedes deben ejecutar sus pasos, sus primeros pasos. Miren que hay una fase de análisis primero, ¿cierto? Hay una fase de planeación, hay una fase de ejecución, de desarrollo y de prueba, ¿cierto? Entonces, para resolver esa ficha técnica frente a la arquitectura, nos tenemos que colocar como en los lineamientos de la ISO 9000 según la guía, ¿cierto? Entonces vamos a integrar todos esos componentes técnicos a lo que se refiere es, por ejemplo, si nuestra estructura documental o nuestra información va almacenada en un servidor, ¿no? Nuestra base de datos sí o sí es tan grande que necesita un servidor, ¿cierto? Vamos a tener que tener en cuenta de pronto la seguridad o que el núcleo de la arquitectura, por ejemplo, está en el frontend, que es el frontend, la parte visual que ve, pues, valga la redundancia, que es lo que determina que el usuario interactúe con nuestro programa. Entonces, cuando ustedes estén haciendo ya la parte de desarrollo, se van a dar cuenta que van a necesitar, por decir algo, HTML o no, o React. Entonces, los programas o los lenguajes de programación que ustedes van a ejecutar. Por ejemplo, en el frontend, React. Entonces vamos a utilizar React, la versión 18, o vamos a utilizar Next.js, que es el que nos va a servir a nosotros para soportar el SSG o el SSR, ¿sí? Entonces ustedes empiezan a ahondar un poquito en esa confrontación de su desarrollo. Para el backend, por ejemplo, no vamos a utilizar una base de datos relacional, sino una base de datos como Node.js con Express, ¿sí? O Profe. vamos a utilizar, o sea, en bases de datos, por ejemplo, ¿ustedes qué están utilizando? Ustedes están utilizando bases de datos gestores, no, ¿como Profe, cuál? y si no sabemos eso, es que digamos si es un proyecto nuevo, nosotros no tenemos conocimiento de nada, de eso, no sabemos todavía qué tipo de base de datos vamos a utilizar, ni nada de las, digamos, de pronto de muchos de los términos que mencionó. Entonces, digamos que en ese momento, en nuestro caso, desarrollaríamos la ficha técnica en base a lo que nosotros creemos y lo que vamos a investigar de cómo sería. Exactamente, sí, ustedes pueden investigar. Bueno, por fortuna ahora la información pues está en el auge. Ustedes pueden preguntarle, por ejemplo, a la inteligencia artificial, digámoslo así. Yo les puedo poner ejemplos aquí, un componente y una explicación técnica. HTML para el frontend o React, que también sirve para el frontend. Para el backend, por ejemplo, puede ser Node.js o Node.js, o simplemente ustedes van a utilizar una base de datos soportada con MariaDB, eh, que se utiliza MySQL, por ejemplo, para construcción de la base de datos. Ustedes en ese momento me imagino que ya están viendo bases de datos, ¿cierto? No, señora. ¿Sí No, o no? señora, todavía no. ¿Todavía No, no? no.
Y en el primer, No, profe. Lo único que hemos y en la visto es primera fase tampoco, HTML y ya, y JavaScript No, señora, hasta ahora. apenas estamos aprendiendo a ¿ya? utilizar los programas. Ok, entonces con lo que ustedes más o menos conozcan, ya, o sea, lenguajes de programación como Java o bases de datos como eh, MariaDB, pues para no ponerles Postgres o para no colocarle, si es relacional, pueden ustedes colocarle, puede ser Postgres, puede ser Workbench, puede ser Oracle, ¿sí? Eh, infraestructura, por ejemplo, ustedes dicen, si va a ser un e-commerce, pues vamos a necesitar no más bien una base relacional, sino o sea, algo que me sostenga en la nube. Entonces vamos a utilizar un cloud hosting o vamos a utilizar una AWS, ¿sí? Entonces sí, o sea, les va a tocar de pronto investigar un poquito en caso de que ustedes ya me parece extraño que pues que no hayan visto bases de datos. No se me complique mucho. Esta ficha técnica es modificable, es adaptable a lo que ustedes vayan empezando a estructurar más adelante. Así que simplemente tengan en cuenta qué van a utilizar como frontend, qué van a utilizar como backend, ¿sí? ¿Qué van a utilizar en la base de datos? ¿Cuál programa o cuál gestor de bases de datos vamos a utilizar? Dependiendo de sus requerimientos. Es que todo lo da la envergadura de su proyecto. Todo lo da como el foco se lo da la envergadura del proyecto. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, el protocolo de seguridad, el que todos conocemos, que es el HTTPS, que el S hace parte de la seguridad. En este caso, por ejemplo, me imagino que ustedes también ya en la primera fase, ustedes trataron toda la parte de red, ¿sí? Todas las capas de la ISO o de la OSI. Ustedes en este momento pues deben tenerlas un poco claro. Si no la tienen claro, pues es importante que ustedes consulten, investiguen de qué manera. Y en seguridad pues van a poder utilizar, por ejemplo, ese. Entonces en seguridad ustedes dicen vamos a utilizar el protocolo de seguridad que es el HTTPS, ¿sí? ¿Qué más yo les puedo decir como ejemplo? La arquitectura, ustedes pueden utilizar una actividad que yo sé que hicieron, que fue la entrega de los procesamientos, creo que se llama mapa mental de procesos, creo. Ahí donde usted empieza a visualizar el enfoque basado de procesos, o sea, cuáles van a ser las entradas, cuáles van a ser las actividades, el procesamiento, las salidas. Entonces, ese enfoque basado en esos procesos tiene todo que ver con la ISO, con la ISO 9000. Entonces, miren, por ejemplo, eh, cuando ustedes estén en el punto de, de, de los riesgos, ¿sí? Sí, de qué riesgos se me pueden presentar en esa arquitectura, cuáles van a ser las acciones preventivas que tienen que hacer. Entonces, simplemente evitar, por ejemplo, incluir eh, mm, acciones preventivas o respaldos. Vamos a utilizar el backup. ¿Qué vamos a utilizar? Pues un disco duro externo en el cual vamos a tener pues nuestra información guardada. Ese tipo de cositas así pues no, que no se necesita pues una investigación ardua. Y tener en cuenta también de qué manera registrar esos indicadores. Entonces, ustedes investigan acerca de la disponibilidad, de los tiempos, de los indicadores, el tiempo de respuesta. Yo sé que al final, cuando estén haciendo el desarrollo, pues ustedes van a hacer las pruebas de testing, que son los que le van a ejecutar ese tiempo, sobre todo de respuesta. Entonces, ustedes ahí, por ejemplo, cuando estén haciendo el primer punto,
del inicio del software, que el primer requerimiento dice que el primer paso para acceder a nuestro programa es que el usuario esté registrado. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora el usuario en registrarse? Si ese tiempo se está demorando más de 3 segundos, pues entonces hay que hacer algo al respecto. Pero eso lo ven ya después. Simplemente ustedes lo pueden mencionar. Entonces, ¿qué es la capacidad, la escalabilidad? El tiempo de respuesta. Entonces, vamos a tener en cuenta el tiempo de respuesta, la escalabilidad. No sé si me he hecho entender. El hecho es que ustedes predigan de qué manera pues va a actuar su software a través de esa fichita, de esa fichita técnica. Sí, profe. Ajá. Es como una guía para nosotros de cómo se va a realizar el proyecto. ¿Necesitan un ejemplo? Pero pues ahí estaba el ejemplo. Ahí Sí, estaba el ejemplo profe, justamente. Ajá. profe, una cosita, esta actividad, por ejemplo, yo soy del AXO 41 y a mí me sale, esta actividad está habilitada desde el año pasado, pero sale que la fecha de cierre fue el lunes 15 de diciembre de 2025, entonces no sé si le puede cambiar esa fecha para que nosotros podamos subir, cuando vayamos a subir la evidencia. Yo le cambié la fecha. Creo que yo Eh, ya se la cambié al a mí primero. me sale así todavía. No sé si usted me permita, si quiere le comparto pantalla y le muestro cómo me Espéreme y aparece. entonces más bien lo hacemos desde acá. AXO 41. 8:41, El nombre de la entonces, actividad es diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. Guía aprendizaje 2, actividad 1, evidencia 02. ¿Cierto? sí. Asimismo, profe, la otra actividad que tenemos también con usted, que es la del documento de especificación de requisitos, que esa es de la guía de aprendizaje 1, actividad de aprendizaje 4, evidencia 02, aún no nos sale habilitada la 841 en la plataforma. Pero yo ingresé, ve, qué raro, yo Si usted ingresé nos y le indicó que cambié. le Yo aparece, pero a ingresé y le nosotros no cambié nos a sale, primero. Ah, bueno, chica, hombre. no sale, ¿Qué porque será no lo sé que, qué estará pasando, pero no, qué esta será actividad que no está sale. pasando? Sí, yo ingresé y le cambié a 1 de abril. Entonces, bueno, déjenme entonces, porque ya es la segunda vez que me dicen esto mismo, porque miren que cuando yo ingreso a mí me deja perfectamente, pero lógicamente yo tengo un rol diferente, entonces por eso no me doy cuenta. Sin embargo, déjenme, yo le consulto a la líder de las fichas virtuales a ver si ella de pronto hace la modificación en caso de que falte algo. ¿Les parece? Profe, lo que pasa es que de pronto, o sea, usted como instructora sí la puede ver con esa fecha, pero nosotros como aprendices no. Por eso La, les digo, la- justamente lo que les estoy diciendo, tal vez yo por mi rol la puedo ver y a mí me parece sin problema. Por eso les digo, déjenme, yo le consulto a la líder de todas las fichas virtuales a nivel valle para que ella verifique a ver qué es lo que está pasando con esas dos actividades y me respalde allí con la modificación de pronto de alguna configuración que yo estoy obviando o que yo no estoy viendo. Pero entonces Sí, ya tengo profe. aquí la nota. Desde hace días Profe, tenía la nota y yo pensé que la había solucionado cambiándole la nada. fecha, pero no. Profe, y tenemos Ajá. con otra profesora, que es la profesora Diana, la de ética, que ella ya la habilitó, pero tampoco nos sale habilitada el proyecto que tenemos con ella hasta ahora. Sí, eso me dijo ella Como misma, usted es también me nuestra líder, comentó. sí. Con Diana Parra? Profe, sí, Sí, ella sí me comentó que ella la había habilitado, pero que ella le pasó prácticamente como lo mismo que me está pasando a mí. Ella la habilitó, porque le no nos modificó sale. Y de la hecho, fecha y profe, ella tampoco nos le dijo, sale. ella nos había dicho que la fecha de cierre de su actividad iba a ser estos días, entonces nosotros todavía no la hemos podido entregar ni la vamos a poder porque no hay dónde cargarla. Bueno, ok, pero no se angustien porque a pesar de que de pronto la fecha de cierre, por decir algo, aparezca el 30 de diciembre, por ponerles un ejemplo. Pero cuando uno le habilita la fecha límite en la configuración que nosotros podemos modificar, entonces la actividad sigue aceptando entregas.
lo que siempre les he dicho, no o sea, la entrega tardía no les afecta a ustedes la aprobación de la evidencia. Eh, Simplemente se corre la fecha y listo. Yo la puedo Disculpe, verificar, profe. pero sí, Janet. Eh, Pero sí tengo Samuel, entonces que hablar con la líder para que me apoye a modificar qué es lo que pasa con la configuración de esas actividades, porque como les digo, con Diana me dijo a mí que ella ya había habilitado eso y yo también había habilitado las mías. Yo las tengo habilitadas, pero si a ustedes no les salen es porque está fallando algún proceso de configuración. Entonces voy a escribirle un correo a la líder para que me ayude a configurar eso y que verifique pues que todo quede bien. profe, otra cosita, Di. disculpe. Ujú. Mañana tenemos clase con la docente Diana. Diana, bueno, listo. ¿A qué hora? Pues es que su merced no nos puso link y pues se supone que tenemos clase cada 15 días y pues no hubo link esta semana, entonces no sé si es que no Es que, tenemos o... miren, yo les digo, lo que pasa es que ellos tienen, o sea, todo el equipo ejecutor tiene la obligación de colocarle a uno cada semana. Vamos a ver, o sea, voy a verla a tal hora con el siguiente link y con el siguiente tema. Cada uno de los instructores debe colocar eso. Pero si a mí ellos no me informan, entonces yo quedo sin programación. ¿Listo? Yo les digo a ellos editen el anuncio para que los muchachos pues no se pierdan. Sin embargo, la mayoría me contesta, profe, lo que pasa es que yo utilizo el mismo link y yo ya hablé con ellos que yo voy a tener cada 15 días. Entonces, ese es el manejo que cada uno de los instructores pues tiene y que conversen con el grupo y les diga qué es lo que, cómo es que van a plantear sus sesiones como tal. Yo creería que ella no cambia el link, o sea que si ella les dijo es cada 15 días, pues entonces tengan presente cada 15 días a la misma hora con el mismo link con ella. Sería mi recomendación. Ok, profe, muchas gracias. Gracias. Listo. Bueno, entonces no sé, ¿qué más? Profe, qué pena. Usted dijo que la fecha que había modificado, ¿con qué fecha la había dejado? El A diseño primero de de las fichas abril. técnicas. Sí, porque, o sea, yo soy el 842 y sí aparece esa fecha. Sí, sí, yo las modifiqué ambas. Ujú. Profe, qué pena. Es que a mí solo me aparece la del 1 de abril, me aparece el formulario de recolección de información, que es la primera actividad que teníamos que entregar. La segunda sí no aparece con esa fecha, sino ya aparece con la fecha de diciembre. Sí, no sé qué es lo que está pasando. No sé qué es lo que está pasando. Vuelvo y les digo, pues tendría que pedir ayuda a la líder a ver qué me soluciona. Porque yo, Sí, pues, pero creo yo que es ya con el las AXO tengo aquí para cuarenta y medir. uno. Sí, El es con el 42 lazo sí no me aparece 41. la fecha bien. Ajá, sí, es con el lazo 41, justamente, que se me están presentando esos inconvenientes. Bueno, ¿y qué otras preguntas tiene acerca de la actividad? No, profe, por el momento no. Aquí les voy a compartir en el chat
el ejemplo de la arquitectura de una aplicación web, de una ficha técnica de un e-commerce. Puede ser para que tengan más o menos idea de qué es lo que van a responder. ¿Listo? Lo básico. Observen. Observen, por ejemplo, esto. Este cuadrito. Allí No hay sé. una descripción. ¿Sí lo están viendo? Hay una Sí, señora. definición, ¿cierto? Hay un objetivo que tienen que tener en cuenta. O sea, ya está la ficha allí, pero ustedes tienen que adicionarle una información que es la descripción, ¿cierto? La definición de los componentes, el objetivo, o sea, cuáles son los requisitos técnicos y la especificación de la parte técnica, que puede ser, por ejemplo, esto que les voy a colocar acá como ejemplo también. Estas serían las especificaciones técnicas que les puede servir para los componentes. Frontend, backend, bases de datos, infraestructura y protocolos de seguridad. Estos componentes pues son como los básicos para el ejemplo que les estoy dando frente a un e-commerce o frente a una página web. ¿Listo? Y los requisitos de calidad basados en la ISO 9000, pues tienen que ver con que les voy a dar acá, estos ejemplos. Pero miren que la estructura de la ficha, ustedes simplemente, o sea, esto que les estoy dando son ejemplos como para darles contexto, pero lo que ustedes tienen que plantear es solamente la ficha técnica, nada más. En la ficha técnica que van a colocar, miren, la ficha técnica no necesita mayor información. En la ficha técnica ustedes simplemente dan el nombre del servicio, el código del documento, la versión, la fecha de elaboración, el responsable, el proceso al que pertenece y listo, lo que dice justamente en las especificaciones del material. Mire, en la tabla 1, en la tabla 2 del material y en la tabla 3, que son las firmas. Entonces, no se me compliquen, hagan una ficha técnica lo más simple posible, siguiendo las especificaciones de gestión del proyecto de software, que es el material de estudio. ¿Listo? Entonces, bueno, nada, me despido. Esta sesión se sube mañana. No la voy a subir ahora mismo, la subo mañana, el día de mañana, en horas de la mañana, estarán ya, voy a hacer unos cortes allí del video, entonces tengo que tener un tiempito allí para que el video no salga tan largo. Entonces, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por la puntualidad y les deseo un feliz descanso y un buen resto de semana. Vale, Feliz profe, noche. feliz noche. Hasta luego, profe.